muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Notas Universitarias al Margen, en el cual trataremos un tema de gran interés social que ha llegado a ser fáctico y ambiguo para la población. Como anfitriones nos encontramos su servidora Evelyn Muñoz Salazar y mi compañero Daniel Cortés Carrión. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola, buen día Evelyn. Te faltó mencionar que hoy tenemos como invitada a la licenciada en Derecho, Alondra Rodríguez, que nos estará hablando acerca del tema y de la reforma laboral. Buen día, Alondra. Hola, muy buen día, tengan todos ustedes. En efecto, yo les daré un poco de asesoría sobre ese tema laboral, esa reforma que hoy en día ha puesto en polémica si afecta o beneficia tanto al trabajador o si de alguna manera le da tanto privilegio al empresario como tal. Bienvenida, Alondra, pero antes que nada nos gustaría que escuchara junto con nosotros la opinión de su colega, la licenciada en Derecho, Adriana Medina. Uno de los principales puntos que nos gustaría tratar ahorita con usted es por qué hasta ahora fue tomada ante el Congreso de la Unión esta nueva reforma. Bueno, la reforma laboral tiene 4 o 5 años que se ha intentado modificar por el Congreso de la Unión a través del Ejecutivo. El problema ha sido razones políticas. Yo creo que hasta ahora ha surgido el tema y se han puesto a trabajar en ello porque son los últimos meses de mandato de Felipe Calderón. Y políticamente es correcto y adecuado para el señor Calderón que su reforma salga antes de que él abandone el mandato. Otro de los temas más relevantes en cuanto a esta reforma menciona que el registro de sindicatos debe regirse por los principios de legalidad, transparencia, democracia, equidad y autonomía sindical. ¿Esto qué podría significar el día de mañana para los nuevos y antiguos sindicatos? Ojalá significara la rendición de cuentas efectiva y clara de los líderes sindicales que son asquerosos. ¿Y por qué me refiero a ellos con ese calificativo? Porque más que representar al trabajador, se representan a ellos mismos en una mafia chupasangre de dinero a través de las cuotas sindicales y de aquellas cantidades que le cobran al patrón. Otro tema que nos gustaría tratar con usted es si la reforma laboral provocará el abaratamiento de mano de obra. Desde mi punto de vista, sí. ¿Por qué lo digo? Porque supuestamente al abrir más campo de trabajo, darle más opciones a los empresarios, lo que está haciendo es limitar la responsabilidad del empresario respecto del trabajador. De por sí la competencia nacional por obtener un trabajo es bastante dura y cerrada. Ahora, con esta clase de reformas se buscará abaratar la mano de obra para contratar a más trabajadores. Teniendo en cuenta esto, ¿usted a quién cree que beneficia? ¿Al pueblo, al trabajador, al empresario? Creo que en su mayor parte beneficia al empresario. ¿Por qué cree eso? ¿Por qué creo que beneficia al empresario? Porque establece medidas más laxas y flexibles para la contratación de trabajadores. Además, rompe fuertemente con el principio de estabilidad en el empleo, uno de los ideales buscados por la Revolución Mexicana de 1910. Con un gran síntesis, ya tomando todos los puntos en general, ¿cuáles serían los principales puntos a favor y en contra que usted ve de esta reforma? A favor veo la competitividad, el premiar el trabajo y la productividad en vez de premiar la antigüedad. Tal vez mejorar los procesos y hacerlos más rápido. En contra veo las condiciones tan flojas y flexibles que se le otorgan al empresario para contratar trabajadores, limitando su responsabilidad con sus empleados. Bien, acabamos de escuchar la entrevista que se le hizo a la licenciada Adriana Medina y ahora te quiero preguntar a ti, Alondra, ¿qué piensas sobre esto? ¿Estás de acuerdo? ¿Difieres? ¿Cuál sería tu postura ante este caso? Bien, partiendo de lo que la licenciada Adriana Medina acaba de corroborar, yo en mi postura tendría que decir que en efecto la reforma laboral de forma alguna sí le da un beneficio preponderante al empresario o bien al jefe sobre el obrero,
pero cabe destacar que la reforma laboral anteriormente protegía demasiado al trabajador y, por ejemplo, tenemos los sueldos caídos, que eran cada 4 meses estas sesiones, por así llamarle, y los abogados que defendían al trabajador los postulaban y se iban recorriendo a tal punto en que podían pasar 10 años y 10 años de sueldo caídos, de tal manera que si el obrero trabajaba en una empresa textilera, el empresario ya le estaba debiendo lo que era la factura total de dicha empresa. Ahora bien, esta reforma laboral entra en una gran polémica por el solo hecho de que Felipe Calderón no tomó en cuenta ciertas circunstancias, o más bien no trató de buscar una equidad y una igualdad tanto trabajador y obrero, la cual se debería de buscar hoy en día. Tratar de buscar esa igualdad que de verdad prepondere y ayude a la economía del país, porque tomando un dato histórico o viendo un dato económico, el Producto Interno Bruto solo se corrobora con 18 familias a nivel nacional cuando tenemos más de 40 millones de personas en pobreza extrema, otros 20 en pobreza, y solo un 30% de la misma población se encuentra en una clase media, por así llamarle. Entonces, en efecto, coincido con mi colega, la reforma laboral ayuda a un cierto sector, pero también pasa a perjudicar, ya que no se tomó las verdaderas consideraciones que se deberían de haber tomado en cuenta para un beneficio tanto a la sociedad, al pueblo y sobre todo pues a la nación, para su desarrollo sustentable y bien avanzar en un mundo tan tercermundista como en el que vivimos. Bien, creo que ambas posturas tienen mucha lógica, las dos pueden ser argumentables. Ahora bien, hicimos un foro en medios sociales donde la audiencia nos está expresando sus dudas. Quisiera preguntarte la primera, que si la reforma laboral atenta contra las conquistas de los trabajadores. Pues mira, la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo no modifica ni contraviene en forma alguna las conquistas laborales, consagradas en el artículo 123 de nuestra Constitución Política. Por el contrario, en concordancia con esos derechos fundamentales, la reforma laboral propone mejores condiciones para los trabajadores, así como una efectiva protección y defensa de esos derechos, a través de medidas como la regulación de trabajos especiales, asimismo el incremento de sanciones a los empleadores que violen la ley, y de igual manera a través de la modernización de la justicia laboral que hemos tratado de consagrar. Bien, otra de las dudas frecuentes fue si es cierto que facilita o abarata los despidos. En mi postura eso es totalmente falso. La indemnización que la ley prevé para el despido injustificado no se modifica. Seguirá siendo obligación de los patrones pagar 3 meses de sueldo y 20 días por año. También se decide que el trabajador la reinstalación en caso de despido injustificado. Así que en mi postura y desde mi punto analítico, esto es falso. La tercera pregunta más frecuente en la audiencia es si la reforma permitirá que se paguen 7 pesos por hora. Eso es totalmente irreal, inverosímil. Es más alejado de la realidad. La reforma laboral no permitirá que se pague al trabajador menos del salario mínimo por día. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes somos zona C. El salario mínimo es 58.98, redondeamos a 59 pesos. Ahora bien, indistintamente de si la jornada de trabajo se fija en 1 hora o más, nunca por más de 8 horas, como ya lo sabemos, sino esto es explotación laboral, pero siempre se gozará de seguridad sociales y de las prestaciones de la ley. Esta propuesta beneficia a estudiantes y madres de familia que disponen de pocas horas de trabajo. Pregunta número 4. ¿Las nuevas reformas de contratación eliminan las prestaciones y la seguridad social? No. Todas las formas de contratación, sin excepción, deben respetar por disposición legal el salario. Las prestaciones, seguridad social y antigüedad, mismas que se contabilizará a favor del trabajador desde el primer día laborado, para que se sumen a sus semanas cotizadas ante las instituciones de seguridad social, por lo que seguirá siendo una obligación de cada patrón dar de alta a sus trabajadores en el IMSS. Eso quiere decir que no los vamos a desproteger, sino que los vamos a proteger, porque esa es la misión. Esa es la misión de nosotros como abogados o bien como especialistas, proteger al trabajador y no desprotegerlo, no darle una preferencia a quien no se debe de darle. Pregunta número 5.
La iniciativa preferente legaliza el uso de la subcontratación outsourcing en perjuicio de los trabajadores. Mira, la subcontratación, no es ilegal, pero en la actualidad no está regulada. La reforma laboral lo que busca es establecer reglas claras para que los trabajadores que actualmente laboran para una empresa pero son contratados por otra tengan garantizado su acceso a la seguridad social, prestaciones y a generar antigüedad. Con ello se busca combatir los abusos, promover la formalidad en el trabajo y dar certeza al trabajador. Otra pregunta referente al tema es si la regulación de la subcontratación u outsourcing genera pérdida de empleos. Mira, la regulación del outsourcing de ninguna manera provocará la desaparición de empleos formales. Los contratos existentes bajo esta figura permanecerán vigentes y las empresas podrán seguir contratando personal bajo este régimen, pero evitará la simulación y el incumplimiento de obligaciones patronales. Bien, otra de las preguntas fue si con la reforma laboral se limita el pago de los salarios caídos, castigando al trabajador por los retrasos de la autoridad en la impartición de la justicia. Mira, no se va a castigar al trabajador, por el contrario, se busca que reciba su indemnización por despido injustificado más rápido. Los salarios caídos que se generen en ese juicio se van a pagar durante todo el tiempo que dure. Lo que se modifica es la forma de calcularlos. El trabajador recibirá el 100% de dichos salarios durante el primer año del juicio, y si este se extiende se pagará equivalente al interés del 2% mensual sobre la base de 15 meses de salario. Por lo tanto, con lo anterior se busca inhibir conductas deshonestas de algunos representantes o abogados que indebidamente traten de alargar artificialmente la duración de los juicios en perjuicio de los trabajadores. Asimismo, se trata de agilizar la impartición de justicia. La iniciativa de reforma laboral propone diferentes modificaciones a los procedimientos y prevé sanciones severas para litigantes, como yo o como colegas, y funcionarios que deliberadamente retrasen o entorpezcan la impartición de justicia. Y por último, licenciada, queríamos preguntarle si los contratos a prueba o de capacitación podrán renovarse sucesiva e indefinidamente, o se aplicarán a quienes hoy tienen un trabajo permanente en perjuicio de la estabilidad en el empleo. Mira, eso también es falso. Para esas modalidades de contratación, la iniciativa de esta reforma laboral establece claramente que no podrán renovarse dentro de una misma empresa, aplicarse al mismo trabajador de forma simultánea, sucesiva y en más de una ocasión, incluso tratándose de puestos de trabajo distintos, evitando con ellos abusos. Quiero que me entiendan, o quiero que el público entienda, que ningún trabajador que labora actualmente será sujeto de contratos a prueba o de capacitación, por lo que no verá afectada su estabilidad laboral. Las nuevas modalidades de contratación lo que buscan es facilitar más que nada el acceso a un empleo para quienes hoy no lo tienen. Esto constituye una respuesta integral para atender necesidades específicas de ciertos sectores de la población, como son estudiantes, madres trabajadoras y adultos mayores. Muchas gracias, licenciada, por la audiencia. Eso es todo. Son las preguntas más frecuentes. ¿Algo que te gustaría agregar, compañero? Bien, pues lamentablemente se acabó el tiempo, pero yo creo que con las aportaciones de ambas licenciadas ha quedado muy claro este tema. A mí me parece totalmente claro. Creo que es muy necesario investigar para poder hablar sobre el tema. Todos nos hemos asustado de más, tanto como estudiantes que queremos salir a laborar, como gente que no tiene trabajo y le está buscando. Creo que no se ha interpretado bien la información de la reforma laboral. Espero que les haya ayudado nuestra ayuda con la licenciada Rodríguez y la licenciada Medina. Muchas gracias por acompañarnos, licenciada. No, pues gracias a ustedes por su cordial invitación y espero que les haya servido de algo lo emitido de mi parte. Muchas gracias, hasta luego.